Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestra transmisión del canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la Sagrada Escritura. Ya estamos en los últimos puntos. Con esto terminamos en el mes de julio con la gracia de Dios. Vamos a rezar nuestro Ángelus, encomendarnos al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir en esta ocasión lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Escritura, y en la siguiente transmisión hablaremos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la Sagrada Escritura. Y en la última transmisión, si Dios nos los permite, les mostraré, ¿verdad? Los libros y las enciclopedias y demás que podamos tener, por si a alguien le interesa, ¿verdad? Estudiar un poquito, abundar un poco más. Bien, con esto vamos a terminar este ciclo que hemos estudiado desde junio y julio y que ahora estamos continuando. Vamos entonces con el Concilio Vaticano II. Aquí están los documentos. Ahora también lo pueden conseguir en formato de libro o digital, ¿verdad? O en línea. Al fin que ahí está el contenido. Bien, Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio para perpetuo recuerdo. ¿Verdad? Acuérdense que el que inició el Concilio Vaticano II fue Juan 23 y quien lo concluye es Pablo VI. En ese caso, Pablo es quien termina la constitución dogmática sobre la divina revelación, lo que le llamamos la Dei Verbum, y se abrevia una D mayúscula y una V. Dei Verbum en latín, divina revelación en español, ¿verdad? Y digamos, globalmente se le llama constitución dogmática sobre la divina revelación. Bien, vamos a comentar algunos aspectos. Proemio, por ejemplo, es el inicio, el punto número uno. También algo muy interesante que tiene la iglesia es que muchos de los documentos están enumerados, ¿verdad? Se le llama numeral, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, hasta el número que quiera, uno, ¿no? Y todos los documentos de la iglesia, en su mayoría, siempre vienen así, enumerados, ¿verdad? Entonces, cuando uno nos dice Dei Verbum número 3, entonces quiere decir el numeral 3, ¿verdad? Entonces hay que ir, a ver si se alcanza a ver, ahorita que les voy a enseñar los numerales. Aquí está exactamente el primero, y si bajamos, aquí está el 2 y pasamos a la siguiente, acá está el 3, ¿verdad? 3 y 4. Y así se van. Cada documento tiene un numeral para que sea más fácil de buscar o de estudiar si en algún momento, en algún estudio, puede hacerse, ¿no? Tal vez en un curso bíblico les diga el padre, van a buscar en la Constitución dogmática de Verbum o Divina Revelación los numerales
5 al 10, ¿verdad? Y van a hacer un resumen, ¿no? Entonces ya se va de uno directamente al documento, busca los numerales 5 al 10 y listo, ¿verdad? Ya no tiene que estar buscando ahí dónde están los números, ¿no? Y siempre van a venir en negrilla normalmente. Y eso es muy fácil. Es tan fácil que casi todos los documentos de la iglesia, todos, siempre vienen marcados con un número. Bien, dice el numeral primero, el Sacrosanto Concilio, oyendo con devoción y proclamando con fidelidad la palabra de Dios, obedece a las palabras de San Juan que dice, les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos a fin de que también ustedes vivan en esta comunión nuestra que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Y así, como dijimos también anteriormente, acuérdense que los concilios anteriores no se derogan, ¿verdad? Se pueden superar, pueden amplificar, inclusive algunos estudios que quedaron ahí o alguna nota quedó y sigue estudiándose, ¿verdad? Porque el Concilio Vaticano II eso dice también, y siguiendo las huellas, dice, de los concilios Tridentino y Vaticano I, intenta proponer la auténtica doctrina acerca de la revelación y su transmisión a fin de que todo el mundo, con el anuncio de la salvación, oyendo, crea, creyendo, espere y esperando, ame. ¿Verdad? Que son palabras de San Agustín. Entonces, como vemos y ya lo hemos comentado anteriormente, el Concilio Vaticano II tiene un sustento, el Concilio Tridentino, Trento y el Concilio Vaticano I. Bien, y obviamente, pues, como dice, ¿verdad? A fin de que todo el mundo por el anuncio de la salvación crea, ¿verdad? Entonces, intenta, dice el Concilio Vaticano II, intenta proponer una auténtica doctrina acerca de la revelación y su transmisión, ¿verdad? Entonces, antes ya se había hablado de la Biblia en el Concilio de Trento, como también en el Vaticano II, pero hay un realce, hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? Hay que darle más, eh, no sé, más conocimiento a la palabra de Dios, ¿no? O sea, para que conozcamos más qué es lo que contiene, ¿no? Bien, eso es el problema, ese es el primer puntito y nos los deja claro, ¿verdad? Entonces, tomando el evangelista Juan en su primera carta, nos manifiesta el anuncio, ¿verdad? Y proclamar lo que todo mundo debe de hacer como cristiano, proclamar la buena nueva de Jesucristo. Después viene el capítulo 1, habla de la naturaleza de la revelación y tiene como objeto y naturaleza hablarnos precisamente de esa revelación que ya comentamos anteriormente, ¿no? Comienza diciendo, quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, que los hombres por mediación de Cristo, en la palabra hecha carne y en el Espíritu Santo, puedan llegar al Padre y participar de la naturaleza divina, ¿verdad? Entonces hay una bondad y sabiduría, una revelación en sí misma, ¿verdad? Entonces es Dios mismo ha querido manifestarse, ¿no? Entonces comienza hablando de la naturaleza de la revelación. Dice, este plan de revelación se realiza por obras y palabras íntimamente ligadas entre sí, de manera que las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiesten y confirmen la doctrina y las realidades significadas por las palabras y a su vez las palabras proclamadas proclaman las obras y explican el misterio. Ah, qué interesante es esta parte de la naturaleza de la revelación, porque lo que primero manifiesta es que Dios quiere revelarse a sí mismo. Eso es el fundamento, ¿no? Dios se revela a sí mismo y se manifiesta al hombre, ¿verdad? Ahora, también hay una preparación evangélica, pero precisamente hay una preparación de la revelación evangélica, porque el Señor a través de los tiempos se ha manifestado a través de los profetas, de los jueces y toda la creación, pero fundamentalmente se manifiesta en el Evangelio. Entonces dice el Concilio Vaticano II en esta Constitución dogmática
se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Y después de la caída, los levantó la esperanza de la salvación con la promesa de redención. Génesis 3:15. Y después cuidó continuamente del género humano. Lo fue cuidando, ¿sí? A fin de dar la vida eterna a todos los que lo buscan y buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Entonces, ha ido manifestándose a través de los tiempos, ¿verdad? Continuamente, ¿verdad? No es que lo haya hecho por sección, ¿no? Como pudiéramos a veces pensar cuando uno estudia la Sagrada Escritura, pensar sección 1, 2, 3, 4, ¿no? No, el Señor lo hace continuamente, de manera lineal, que va mostrando su misericordia, su revelación a través de los tiempos. Y pues obviamente comienza con Abraham, el padre de la fe, por eso se le llama así, Abraham, padre de la fe, padre de muchas naciones, muchas gentes, precisamente porque con él nace ese pacto, ¿verdad? De alianza y con él comienza, digamos, ya una revelación más puntual. Y después dice, al que después de los patriarcas se educó por medio de Moisés y los profetas para que lo reconocieran como único Dios vivo y verdadero, como Padre providente y juez justo, y para que esperara al Salvador prometido. De este modo, a lo largo de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Entonces hay una preparación para el Evangelio y lo hace Dios a través de la historia, a través del Antiguo Testamento, su manifestación empezando por Abraham, ¿verdad? Y culminando con Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí toda la iglesia, la cual nosotros pertenecemos y de la cual se sigue manifestando el Señor. Bien, ahora, en Cristo culmina toda la revelación en Cristo, ¿sí? Termina toda la revelación, de tal manera que no hay secciones, sino etapas. Después de que Dios habló en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, lo dice Hebreos 1:1-2. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Y en efecto, el Hijo enviado, palabra eterna del Padre, que ilumina a todo hombre para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios, ¿verdad? Así pues, Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Como ven, este punto 4, el numeral número 4, tiene esta misma relación, esta misma connotancia con el número 1, el proemio, ¿verdad? Donde precisamente dice, el hombre enviado a los hombres habla las palabras de Dios y realiza las obras de la salvación que el Padre le encargó, ¿verdad? Y como dice acá abajo, aquí en el proemio, oyendo con devoción y proclamando con fidelidad la palabra de Dios, obedece a las palabras del evangelista San Juan, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos a fin de que también ustedes vivan en comunión nuestra que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, por eso el mismo Jesucristo, al que vive, perdón, al que quien ve, ve al Padre, dice, ¿no? Entonces, Jesús mismo nos dice, quien me ve a mí, está viendo al Padre, ¿verdad? Y después de la resurrección de entre los muertos, con el envío del Espíritu Santo, el Espíritu y la verdad, llevará a plenitud toda revelación, ¿verdad? Y la confirma con el testimonio divino, a saber que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para resucitarnos a una vida nueva, ¿verdad? A una vida eterna, ¿verdad? Entonces, tiene como fin presentarnos todo este bajaje espiritual de salvación, ¿verdad? Esta historia de salvación, como le llamamos, y que se nos presenta de una manera contundente en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Bien, entonces la revelación debe recibirse con fe, ¿sí? Cuando Dios revela, Cuando Dios revela, el hombre debe prestarle la obediencia a la fe, ¿sí? Romanos 16:20, Romanos 1:5, 2 de Corintios 10:5-6. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Entonces hay que dar una respuesta de fe, puesto que
Dios está manifestando. ¿Ah? Al manifestarse, nosotros tenemos la fe, obtenemos la fe, ¿verdad? Y por la fe, en esa obediencia a la fe, nos ligamos, ¿verdad? Libremente a lo que Dios revela, ¿verdad? Porque la obediencia es libertad también, ¿no? Entonces, damos una respuesta de fe, ¿sí? Dentro de la obediencia, la libertad está y es necesaria para que nosotros podamos responder, ¿verdad? Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios del Espíritu Santo. Para que podamos dar una respuesta a la fe, tenemos que tener al Espíritu Santo y Él se adelanta, puesto que al ir escuchando, conociendo, introduciéndose en la palabra de Dios, vamos a ir nosotros escudriñando cada vez más el misterio del amor de Dios, ¿no? Y entonces lo vamos aceptando cada vez más, ¿verdad? No hay una aceptación en un 2 por 3, ¿verdad? Si la aceptación se va dando progresivamente, ¿verdad? Llegará el primer impulso de la aceptación y posteriormente iremos con el auxilio del Espíritu Santo, va a ir moviendo nuestro corazón y va a ir convirtiéndonos a Dios, abriéndonos los ojos del Espíritu y nos da a todos un gusto para aceptar con verdad y creer con verdad. Entonces, esto nos lo está planteando solamente el capítulo 1, ¿verdad? De la Dei Verbum, llamado Naturaleza de la Revelación, ¿verdad? ¿Y qué nos da eso? Nos da, finalmente, en el primer capítulo, nos da las verdades reveladas. ¿Cuáles son las verdades reveladas? Por medio de la revelación, Dios quiso manifestarse y comunicarse a sí mismo y sus planes eternos de salvar al hombre, para que éste se haga partícipe de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana. Bueno, entonces, Dios se ha manifestado y se comunica, ¿verdad?, con los planes eternos de salvar al hombre, ¿verdad? De tal manera que nos hacemos partícipes de esa inteligencia humana, ¿verdad? Y termina diciendo el primer capítulo, el Sagrado Concilio profesa que el hombre puede conocer ciertamente a Dios, principio y fin de todas las cosas, con la luz natural de la razón humana por medio de las cosas creadas, ¿verdad? Entonces nos está diciendo el concilio que podemos conocer a Dios a través de las cosas creadas. Primerita cosa, ¿verdad? Y después dice, enseña que gracias a esta revelación divina, todos los hombres en la condición presente de la humanidad pueden conocer fácilmente, con absoluta certeza y sin error, las realidades divinas que en sí no son y que son en sí no son inaccesibles a la razón humana, ¿verdad? Entonces nos está dando la oportunidad también de que conozcamos por medio de la natural razón, la luz natural de la razón, como también las realidades divinas, ¿verdad? Darles un punto central a la realidad divina, ¿verdad? Bien, eso es lo que compete el capítulo 1. Estoy haciendo brevemente, tomando algunos puntos. Capítulo 2, la transmisión de la revelación. Los apóstoles y sus sucesores, dice, transmisores del Evangelio. En esta transmisión de la revelación divina, puesto que lo primero que dice el Concilio Vaticano II es intenta proponer la auténtica doctrina acerca de la revelación y su transmisión. Ya vimos la revelación, ahora vamos a su transmisión. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara íntegro para siempre y se transmitiera a todas las generaciones. ¿Y cómo se hizo o cómo comenzó? A través de la tradición oral, ¿verdad? De esa transmisión y tradición oral, ¿verdad? Hablando entre las primeras comunidades cristianas de los sucesos acontecidos y después redactando esos acontecimientos, ¿no? Entonces dice, el capítulo 2 comienza pues hablando de que Dios quiso que esta revelación de salvación se conservara íntegro para siempre, ¿no? Y por eso Cristo Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles ir a predicar, ¿verdad?, a todos los hombres del Evangelio. Vayan a anunciar el Evangelio, ¿verdad? Prometido antes por los profetas, cumplió él mismo y promulgó por su propia boca como fuente de toda verdad salvadora, de toda norma de conducta,
comunicándoles así los dones divinos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un mandato de Cristo, como ya lo sabemos, de ir a predicar a todos el Evangelio, la buena nueva de la salvación, ¿verdad? ¿Y quiénes son a quien se los está pidiendo? Pues sus apóstoles. Los apóstoles con su predicación, con sus ejemplos e instituciones, transmitieron lo que habían aprendido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Además, los mismos apóstoles y otros de su generación, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pusieron por escrito el mensaje de salvación. Como ven, lo primero es la predicación. Predicar después, inspirados por el Espíritu Santo, pusieron por escrito el mensaje de la salvación, para que el Evangelio se conservara íntegro y siempre vivo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto es muy interesante y muy importante para nosotros los católicos, porque siempre nos han querido, siempre nos hemos confrontado con los hermanos separados, ¿no? Pero aquí nos lo está diciendo el Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Quiénes transmitieron el mensaje de la salvación? Los apóstoles, ¿no? Por la presencia viva del Espíritu Santo, ¿no? Y para que se conservara íntegro, el mismo Espíritu Santo inspiró, ¿verdad?, a que se escribiera aquello que fue el mensaje de la salvación, ¿verdad? ¿Y quiénes lo transmiten? La iglesia, ¿verdad? Para que el Evangelio se conservara íntegro y siempre vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron a los obispos como sus sucesores, dejándoles su propio cargo en el magisterio. Así pues, la Sagrada Tradición con la Sagrada Escritura entre de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios de quien lo recibe todo hasta que llegue a verlo cara a cara como Él es. Entonces, eso es muy interesante, hermanos. Yo creo que ese es un fundamento muy grande para nosotros como católicos, para no ponernos a contrariar con los hermanos separados, ¿no? Está muy claro esto, ¿no? El Evangelio se conserva íntegro y siempre vivo en la iglesia y son los apóstoles que no son eternos, puesto que los apóstoles fallecieron, murieron martirizados, pues dejaron el legado a los obispos, ¿verdad? Y así los obispos, siendo sucesores de los apóstoles, lo fueron compartiendo, ¿verdad? Lo fueron extendiendo, ¿verdad? Aquí en eso que decimos extensión, para el Concilio Vaticano II y para la Iglesia es la, la transmisión de la revelación, ¿verdad? Bien, entonces la Sagrada Tradición, ¿verdad? La predicación apostólica expresada de modo especial en los libros inspirados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Fíjense, esto también es parte fundamental de nuestra fe. La predicación apostólica no se ha perdido. La Iglesia Católica no ha perdido la predicación porque predicamos la palabra de Dios. Lo podemos hacer inclusive sin la Biblia en nuestras manos. ¿Por qué? Porque podemos, como la tradición oral, tener en nuestra mente, en nuestro conocimiento, los sucesos que acontecen en nuestra salvación. Pero la Iglesia también dice, si puedes predicar y tienes en tus manos la Sagrada Escritura, adelante, puesto que también el estudio de la Biblia y tener en nuestras manos conserva y continúa la transmisión de la fe hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Ya les he comentado de una película que vi que le preguntaban a uno de los chicos en una situación de catástrofe, ¿no? ¿Qué libro salvarías? Puesto que estaban dentro de una biblioteca cubriéndose de las tempestades, ¿no? Dice, si se acabara el mundo en estos días, ¿qué libro elegirías para que se conservara? Y dice, primero y fundamental, la Biblia, ¿no? La Biblia la trataría de resguardar lo más posible para que cuando venga una nueva etapa, la nueva generación conozca, ¿verdad?, lo que antes se ha vivido, ¿no? Que es precisamente el Evangelio, ¿no? La Biblia. Bien, eso me parece muy importante, ¿verdad? Porque podríamos salvar muchos libros, pero conservar la Biblia es importante. Hoy en día va a ser muy difícil que desaparezca la Biblia, puesto que la Biblia es la más comprada, la más
eh, vendida, la más usada, ¿verdad? Y como siempre he dicho, la menos entendida, pero la Biblia existe, ¿no? Bien, entonces la iglesia dice, con su doctrina, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las generaciones todo lo que ella misma es, todo lo que cree, ¿verdad? Entonces, está ahí introducido precisamente en lo que los apóstoles transmitieron, ¿verdad? Y esa tradición que viene de los apóstoles progresa en la iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, cree la comprensión de las palabras de las instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian, meditándolas en su corazón, en su mente, y comprenden íntimamente los misterios que viven cuando la proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles, en el carisma de la verdad. Por eso les decía la vez pasada que a los obispos, cuando son ordenados obispos, se les pone, ¿verdad? Como símbolo, ¿verdad? Sobre la cabeza los evangelios. Abren el libro de los evangelios, se los ponen, ¿verdad? Precisamente como esa transmisión, ¿verdad? Dada a los apóstoles, sucesores, perdón, a los obispos, sucesores de los apóstoles, y se les da el don de la verdad, digamos, ¿no? Simbólicamente les da, con esa palabra de Dios puesta en su cabeza en el libro, ¿verdad? Como ese signo de la transmisión de la tradición de la iglesia, ¿verdad? Bien, entonces, entre tradición y escritura hay una relación, ¿verdad? Una relación mutua. Si de por sí dentro de la predicación hay una relación entre la tradición oral y la tradición, pero la tradición oral y el magisterio de la iglesia, pues también va a haber una relación entre la tradición, ¿verdad? Y la escritura, la tradición y la escritura. Bien, la sagrada tradición y la sagrada escritura están estrechamente unidas y compenetradas, pues manan de la misma fuente que las une, que es la sagrada escritura, ¿no? Es la misma fuente, ¿verdad? Entonces, la sagrada escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Divino, y la sagrada tradición recibe la palabra de Dios confiada por Cristo Señor y por el Espíritu a los apóstoles, ¿verdad? Y la transmite íntegra a los sucesores, a fin de que estos, iluminados por el Espíritu y la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente con su predicación, ¿no? Entonces, entramos precisamente en esta finalidad o esta relación mutua entre tradición y la escritura, ¿verdad? Y fíjense cómo se va relacionando esto, porque después escritura, tradición y magisterio, ¿verdad? Entonces, la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen un depósito, ¿verdad? Un depósito de todo el pueblo santo, unido a sus pastores. Persevera siempre en la doctrina de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración, ¿verdad? Y así se realiza una maravillosa concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida, ¿verdad? Entonces, por medio de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia, ¿verdad? Que es fiel, ¿verdad? A este depósito, y todo el pueblo unido, ¿verdad? Pastores y el pueblo, siguiendo y perseverando en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la unión, la comunión fraterna, la fracción del pan y en la oración, ¿verdad? Entonces ahí se conserva íntegramente, ¿verdad? La fe recibida, ¿verdad? Y ese depósito único de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces, la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según designio sapientísimo de Dios, están unidos y ligados entre sí, de manera que ninguno puede subsistir sin los otros, y los tres juntos, cada uno a su modo, bajo la acción única del Espíritu Santo, constituyen eficazmente a la salvación de las almas, ¿verdad? Entonces, las tres se unen en un mismo sentir, ¿verdad? Bien, ese es el capítulo 2. El capítulo 3 nos habla de la inspiración divina e interpretación de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, la revelación de la Sagrada Escritura contiene y ofrece y ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la Santa Madre Iglesia
fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, pues por haber sido escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. ¿Verdad? Por eso se une la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia. Entonces la iglesia, ¿verdad? La Santa Madre Iglesia, al recibir todo eso, reconoce, ¿verdad? La inspiración y la canonicidad de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y tienen a Dios como autor y todo ha sido confiado a la iglesia, ¿verdad? Ahora, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaron todas sus facultades y talentos, de modo que obrando Él en ellos y por ellos, consignaran por escrito como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, eh, está confiado todo lo que Dios quiere, todo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bien, entonces, como todo lo que afirman los autores inspirados o agiógrafos, ha de tenerse como afirmado por el Espíritu Santo conscientemente, se ha de profesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan con firmeza, fidelidad y sin error la verdad que para nuestra salvación Dios hizo consignar en las sagradas letras, ¿no? Entonces, aquí se menciona primero, hablamos de que el autor y el que inspira es Dios mismo, ¿no? Y se le ha confiado a la iglesia. Pero también están aquellos autores inspirados o agiógrafos, ¿verdad? De los que se ha afirmado por el Espíritu Santo, han escrito, ¿verdad? Los textos con firmeza, lo enseñan con fidelidad y sin error para la salvación de los hombres, ¿verdad? Entonces, lo contenido ahí en la Sagrada Escritura es una verdad total. ¿No? Bien, ahora, ¿cómo aquí hay que interpretarla? Como en la Sagrada Escritura Dios ha hablado por medio de los hombres y en lenguaje humano, el intérprete de la Sagrada Escritura para conocer lo que Dios ha querido comunicarnos debe investigar atentamente lo que los autores quisieron realmente decir y lo que Dios quiso manifestar por sus palabras. Esto es fundamental. ¿Verdad? Esto es lo que de alguna manera algunas iglesias separadas no lo hacen, ¿no? Ellos interpretan a su modo, ¿verdad? Pero la Sagrada Escritura debe de ser interpretada tal cual como Dios, ¿verdad? Quiso manifestarse y como los autores realmente quieren decir, ¿verdad? Eh, una peculiaridad de la Biblia, entre muchas que tiene, una de ellas es que es actual. ¿Sí? Aunque haya pasado, pasó lo del diluvio, pasó la creación, pasó Job, pasó Abraham, pasó Moisés, todo acontece actualmente también. ¿Verdad? ¿Cómo sucede eso? Por reinterpretación. Y así cualquier otro libro, hablando de cualquier otro libro, también, aunque sea un librito ya viejito, cuando uno lo lee, trae siempre una realidad. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, espada de dos filos, y tiene esa fuerza que es capaz de enseñarse e interpretarse en nuestros tiempos. ¿Sí? Entonces, por eso lo primero es cómo se interpreta la escritura por medio de los hombres y en el lenguaje humano. ¿Verdad? Así es como Dios ha hablado, ¿verdad? Y el intérprete de la Sagrada Escritura, para conocer lo que Dios ha querido comunicarnos, debe investigar atentamente, ¿verdad? O sea, nosotros, a los autores que quisieron realmente decir y lo que Dios quiso manifestar. Y para eso entramos en esos detalles que solamente les comenté en las transmisiones pasadas. Hablar de los géneros literarios, hablar de lo histórico, hablar de los agiógrafos, los libros proféticos, poéticos, otros géneros literarios, em, la cultura, la tradición, la sociedad de su tiempo, todo eso. Como la Sagrada Escritura debe leerse e interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrita,
Para descubrir el sentido de los textos sagrados, hay que considerar también con mucha atención el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe, ¿verdad? Entonces ¿a quién le toca esto? A los exégetas. Los exégetas aplican reglas en su trabajo para entender y exponer más profundamente el sentido de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por eso tenemos infinidad, transcurridos los tiempos, ¿verdad? Infinidad de comentarios bíblicos que precisamente les quiero compartir algunos que hay, este, porque ahí uno puede encontrar el interés por querer estudiar más la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ya el Concilio Vaticano II, simplemente en la Dei Verbum, pues ya nos está introduciendo en esto, ¿verdad? Todo lo que contiene. ¿Quieres un buen curso de Biblia? Una introducción, digamos, aquí está contenido, ¿verdad? Contenido en la Dei Verbum, ¿verdad? Bien, em, los geógrafos, pues, son los que hacen ese estudio, ¿verdad? Y de ahí viene lo que ya será la interpretación de la Escritura. Está sometido en última instancia al juicio de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el ministerio de conservar e interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la Iglesia es quien interpreta la palabra de Dios, pero cualquier juicio que hagamos, cualquier tipo de interpretación, tiene que estar primero, ¿verdad? Sentenciada, digamos, ¿verdad? Avalada por la iglesia, ¿verdad? Es a la iglesia quien se le dio el encargo el encargo y el ministerio de conservar e interpretar la palabra. Entonces, por eso no lo podemos hacer simplemente porque así yo quiero, ¿no? No, hay que estudiarla bien, meditarla bien. Tal vez no tengamos los estudios más importantes o más profundos, pero con que entendamos un poco la palabra de Dios, no caeremos en fanatismos como pueden caer muchas iglesias separadas, ¿verdad? Eh, como nosotros mismos, ¿no? Podemos caer en verdades que no están contenidas aquí en la Sagrada Escritura. Bien, hasta ahí el capítulo 3. El capítulo 4 habla del Antiguo Testamento y el capítulo 5 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Rápidamente, para ir ya cerrando el concilio. Bien, el Antiguo Testamento nos habla de la economía de la salvación anunciada, narrada y explicada por los autores sagrados y se encuentran con se conserva pues o se encuentra como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, por estos libros inspirados por Dios conservan para siempre su valor. Todo lo que ha sido escrito se escribió para nuestra enseñanza, de modo que por la perseverancia y el consuelo de la Escritura mantengamos la esperanza, ¿verdad? Y como dice también San Pedro, para dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, hay una importancia del Antiguo Testamento. La economía del Antiguo Testamento tiene como fin principal preparar la venida de Cristo Redentor de universal de su reino mesiánico, anunciarla proféticamente y representarla con diversas imágenes, ¿verdad? Entonces es lo que está haciendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene una importancia que es la economía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como fin tiene preparar la venida de Cristo. Y también así, ¿verdad? En esta preparación, instaurar, ¿verdad? Por Cristo la salvación a todos, ¿verdad? Muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre y los modos como Dios, justo y misericordioso, trata con todos. Entonces nos está mostrando la importancia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios, pues, inspirador y autor de los dos testamentos, dispuso tan sabiamente las cosas que el nuevo estuviera encubierto en el antiguo y el antiguo estuviese manifiesto en el nuevo, ¿verdad? Por eso hay que descubrir, ¿verdad? Hay que escudriñar, porque a veces nos queremos quedar solo con un texto, con un testamento, y sí lo hay. Hay quienes dicen, no, yo nada más me quedo con el Nuevo Testamento. Hay quienes, yo me quedo con este evangelio, yo me quedo con esta palabra, ¿verdad? Y no profundiza, ¿verdad? No profundiza. Entonces ahí está una de las cosas importantes, ¿verdad? La unidad entre ambos testamentos, ¿verdad? Ahora, el Nuevo Testamento. El capítulo 4 hablaba precisamente muy brevemente del Antiguo Testamento.
¿verdad? Y el capítulo 5 del el Nuevo Testamento por excelencia, así se le llama la excelencia del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y manifiesta su fuerza de manera privilegiada en los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, ¿verdad? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad, ¿verdad? Entonces Cristo estableció en la tierra el reino de Dios. Con hechos y palabras se manifestó a sí mismo y a su Padre, ¿verdad? Con su muerte y resurrección y gloriosa ascensión. Entonces, la palabra de Dios es la fuerza de Dios para la salvación de todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, Cristo estableció en la tierra el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, levantando de la tierra, atrae a todos hacia sí mismo, ¿verdad? Pues es el único que tiene palabras de vida eterna, ¿verdad? Y en este misterio no fue revelado a otras generaciones, como lo ha revelado ahora el Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque Dios no se reveló a otros, ¿verdad? Se reveló primero al pueblo de Israel y el Espíritu Santo ha revelado ahora a todos, ¿no? A todos, ¿no? Para que prediquen el Evangelio, susciten la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congreguen la iglesia. De esto dan testimonio divino y perenne los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Bien, entonces esta es la excelencia del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento tiene como origen la apostolicidad, los apóstoles. Todos saben que entre los escritos, incluso el Nuevo Testamento, sobresalen los evangelios, pues son el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro divino redentor, ¿verdad? Ahora, se conservan cuatro evangelios, ¿verdad? Bien lo dice claramente la Dei Verbum, ¿verdad? Por mandato de Cristo predicaron los apóstoles, después por inspiración del Espíritu ellos mismos, con otros varones de su generación, lo pusieron por escrito y nos los transmitieron como fundamentos de la fe, a saber, el Evangelio en cuatro formas, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Entonces, la centralidad del Nuevo Testamento está en los Evangelios. Bien, y pues es de origen apostólico, ¿verdad? Son los mismos apóstoles quienes predican el Evangelio. También tiene un valor, tiene un carácter histórico, un valor histórico, puesto que la Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene con firmeza y suma constancia que los cuatro evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin duda transmitieron fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, mientras vivió entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el día de la ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Iglesia no duda de los cuatro evangelios, porque hay muchos otros evangelios más, ¿verdad? Pero esos cuatro son lo que realmente, ¿verdad?, manifiesta lo que Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre los hombres, lo que hizo y lo que enseñó, ¿verdad?, para la salvación eterna, ¿verdad? Y precisamente desde ese día los apóstoles transmitieron, desde la ascensión, transmitieron a sus oyentes lo que él les había dicho y enseñado. Entonces ellos lo empiezan a compartir, ¿verdad? Y los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios seleccionando cada una de seleccionando algunas cosas de entre las muchas que ya se habían transmitido oralmente o por escrito, reduciendo algunas a síntesis o adaptándolas a la situación de las iglesias, conservando fielmente el estilo de la proclamación. De este modo siempre nos transmitieron datos auténticos y genuinos acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces, escribieron, ora sacando las cosas de su memoria o basados en el testimonio de los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, a fin de que conozcan la verdad de lo que se les ha enseñado, ¿verdad? El mismo Lucas nos lo dice, ¿verdad? Al inicio del Evangelio, ¿no? Capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Verdad? Te escribo a ti, Teófilo, ¿verdad?, todo lo que ha acontecido, ¿no? Entonces es una transmisión histórica. Bien, otros escritos, estamos hablando de lo que concluye, ¿verdad?, el canon del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Santiago, Timoteo y Tito y todas las demás, ¿verdad?, son inspiración también
divina. Dice, el canon del Nuevo Testamento contiene además de los 4 evangelios, los libros restantes redactados por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, en estos libros, según el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo Señor, esclarecen más y más su auténtica doctrina, proclaman la fuerza salvadora de la obra de Cristo, narran los comienzos y la admirable difusión de la iglesia y anuncian su consumación gloriosa, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que los libros de lo que complementan el canon del Nuevo Testamento enseñan o esclarecen la realidad de Cristo, la auténtica doctrina que nace de los evangelios, la proclamación de la salvación de Cristo, ¿verdad? Lo que narra los comienzos de la iglesia y la difusión de la iglesia y el anuncio de la consumación gloriosa, ¿verdad? El final de los tiempos, ¿verdad? Lo que muchas veces Pablo estuvo él proclamando, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? El capítulo 6, la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la primera que venera las escrituras. ¿Sí? De ahí el protestantismo tiene también la escritura, porque nace de la iglesia católica, ¿no? Entonces, la iglesia tiene la palabra de Dios y si no hubiera sido por la iglesia, los demás no tendrían la Biblia, nosotros no la tendríamos, ¿verdad? La iglesia la tiene por la fuerza de la iglesia, ¿no? La iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sobre todo la Sagrada Liturgia, que es precisamente después de la Dei Verbum, según el formato, digamos, la estructura del Concilio Vaticano II, consigue la constitución sobre la Sagrada Escritura. Eso no lo vamos a ver, pero les comento porque así están estructurados. Bien, entonces, la iglesia siempre ha guardado esto, ¿no? La iglesia ha considerado siempre la Escritura juntamente con la tradición como norma suprema de la fe, pues inspirada por Dios y consignada por escrito de una vez para siempre, transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios y en las palabras de los profetas y apóstoles hace resonar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, la iglesia es inspiradora, ¿verdad? Dadora, ¿verdad? De la palabra de Dios. Bien, después nos va a hablar de las traducciones, ¿verdad? Brevemente dice, ¿verdad? Los fieles han de tener acceso fácil a la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano nos los dice. Los fieles han de tener acceso fácil a la Sagrada Escritura. Por esta razón, desde el principio, la Iglesia hizo suya la antiquísima versión del Antiguo Testamento llamada de los 70 y siempre ha honrado las demás traducciones orientales y latinas, entre estas de manera especial la llamada Vulgata. Entonces aquí están la Biblia de los 70, la Biblia de la Vulgata, pero como la palabra de Dios ha de estar disponible en todos los tiempos, la iglesia procura con material maternal cuidado que se hagan traducciones exactas y bien hechas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales de los libros sagrados, ¿verdad? Entonces, tiene especial cuidado, el Concilio Vaticano nos lo dice claramente, ¿no? Ahora, los deberes de los exégetas y de los teólogos, ¿verdad? Los exégetas católicos y los demás teólogos han de trabajar uniendo diligentemente sus fuerzas y bajo la vigilancia del magisterio, en investigar con medios oportunos la escritura y en explicarla de manera que se multipliquen los ministros de la palabra capaces de ofrecer fructuosamente al pueblo de Dios el manjar de la escritura, que ilumine la mente y confirme la voluntad y ascienda en el amor de Dios y encienda en el amor de Dios los corazones, ¿verdad? De los hombres. Entonces la iglesia, esposa de la palabra hecha carne, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en comprender cada vez más profundamente la Sagrada Escritura. Por eso es el trabajo de los exégetas y los teólogos, ¿verdad? Por eso podemos profundizar más. Bien, ahora la Escritura y la teología, ¿verdad? Porque una cosa son los exégetas y otra cosa son los teólogos. Y otra cosa es la escritura y la teología. Pues la teología es ahora sí que el concentrado, ¿no? La Sagrada Teología se apoya como cimiento perenne en la palabra de Dios escrita, juntamente con la Sagrada Tradición. No hay ningún documento, ningún libro, ningún teólogo, ningún libro de iglesia que no tenga como un fundamento la palabra de Dios
y la sagrada tradición. O sea, es fundamental, ¿verdad? Sería perder dinero y desgastar lectura a un libro de un padre, por ejemplo, de un sacerdote, que no tenga inspiración divina, que no tengan ni siquiera un texto bíblico. Entonces ahí, ¿de qué sirve? Debe de haber todo texto tiene, ¿verdad? Siempre contenido de la escritura y de la teología, ¿verdad? Y finalmente nos habla de la lectura asidua de la Sagrada Escritura, por la cual a todos, especialmente dice, los sacerdotes de Cristo, los diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio de la palabra, han de leer y estudiar con asiduidad y esmero la Escritura para no volverse predicadores vanos de la palabra, que no la escuchan por dentro y han de comunicar a los fieles que les ha sido confiados, sobre todo en los actos litúrgicos, las riquezas inmensas de la palabra de Dios. Sí, se entiende, ¿verdad? Es muy claro lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum de la Divina Palabra, Divina Escritura, ¿verdad? Entonces, se debe de leer y estudiar con asiduidad y esmero, ¿verdad? Dice, de manera insistentemente se exhorta a todos los fieles, ¿verdad?, a la frecuente lectura de la Escritura para que aprendan la ciencia eminente de Dios. Filipenses 3:8, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, y eso lo dijo San Jerónimo, ¿verdad? Bien, toca a los obispos, dice, sobre todo ellos, como depositarios de la doctrina apostólica, a instruir a sus fieles en el uso de los libros sagrados, especialmente el Nuevo Testamento y los Evangelios, mediante las traducciones de la Biblia que contengan las explicaciones necesarias y verdaderamente suficientes para que los hijos de la Iglesia se familiaricen con seguridad y provecho con la Sagrada Escritura y se penetren en su espíritu. Para entonces eso es muy importante. También, ¿verdad? Los obispos son los primeros, siempre, en todo, el primer liturgo, el primer celebrador, el primer catequista, el primer todo, ¿verdad? Bien, y obviamente tiene su equipo de trabajo quienes le van a ayudar precisamente a llevar a cabo toda la obra de apostolado que tiene un obispo, ¿verdad? Bien, y termina con el epílogo, dice que de este modo, con la lectura y estudio de los libros sagrados, se difunde y brille la palabra de Dios, que el tesoro de la revelación confiado a la iglesia llene más y más los corazones de los hombres, ¿verdad? Dice, todas y cada una de las cosas que en esta constitución se disponen recibieron del beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y que decir, está refiriendo al Papa, por la potestad apostólica que nos ha sido otorgada por Cristo juntamente con los venerables padres, las aprobamos en el Espíritu Santo, decretamos instituimos, mandamos, se promulgue para gloria de Dios lo que ha sido conciliarmente establecido. Roma, en San Pedro, 18 de noviembre de 1965. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. 1965, ¿verdad? Y lo que les leí es tan nuevo, ¿verdad? Que es la mismísima inspiración del Espíritu. O sea, ahí está, pues, la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a terminar, hermanos, y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión, ¿verdad? Para continuar ahora con el catecismo de la iglesia. ¿Qué nos dice el catecismo? ¿Verdad? Porque sin el catecismo, hermanos, nosotros no tendríamos la doctrina, nuestra fe, ¿verdad? Vamos a pedir la pronta beatificación del siervo de Dios, Frank Duff. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frank Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente por su intercesión, nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si no los permite nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.